¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer podcast del Grupo Juvenil Jóvenes de ayer para hoy siempre. El día de hoy vamos a hablar respecto a un tema muy delicado que se llama la pederastía dentro de la iglesia. Estamos hablando 2 meses atrás, si más no me equivoco, casos de pederastía, al menos con 172 víctimas. El padre Pica, Alfonso Pedrajas, dejó al menos 85 víctimas. Eduardo Revich causó al menos 40. Juan José Santana registró al menos 30 víctimas y José Mamani 17. Los dos primeros denunciados ya perdieron la vida. Eso quiere decir que ya no podrán pagar por sus delitos, salvo en el otro mundo, debido a que, ya saben, como eran sacerdotes, esto arma una polémica llegado a la iglesia. Dice, de los recientes 4 años, la Conferencia Episcopal Boliviana concedió al menos 12 casos de pederastía, por el premio, aunque presumen que podría haber más. Tan solo 4 de ellos quedaron al menos en 172 víctimas de abusos de sacerdotes contra niños, adolescentes y seminaristas. Bueno, ese sería el caso de que estamos discutiendo el día de hoy, solamente para ponerlos en contexto de acuerdo a este tema. Volvemos después de unos mensajes. El grupo Jóvenes del Ayer para Hoy y Siempre, HAPS, te invitamos a formar parte de nuestro grupo juvenil de la pastoral de nuestra parroquia San Gerardo. Te esperamos todos los sábados a partir de las 4:30 en la cancha de nuestra parroquia en el aula número 4. Fuerza, honor, de rodillas ante Dios por un mundo mejor, por siempre, HAPS. Continuamos con este primer podcast del Grupo Juvenil Jóvenes del Ayer para Hoy y Siempre. Reitero, mi nombre es Yamin Yamilión. Estoy junto a Paulita, que también es integrante del grupo. Ya habiendo dado los contextos breves de este caso, lo que consigne es ahora un poquito poner en cuestión estos detalles. Con nosotros como iglesia, ¿qué es lo que primero que nos viene a la mente cuando escuchamos de estos casos? ¿Qué piensas tú, Paulita? Que son muy abusivos los que hacen esto y que la Iglesia Católica está pagando por todo esto. Siendo católica, dices que hay que pagar por todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero no ya. Pero no digo que los metan a los padres a la cárcel, sino que ¿cómo podría decir? ¿Quieres decir que ellos, por su condición tal vez santa y de ejemplar de vida, no es la manera correcta de comportarse, tal vez? Eso mismo. Entonces, bueno, lo que yo podría argumentar respecto a este punto es que ya lo había dicho, no es el primer caso que se oye, digamos, allí en el mundo, pero en Bolivia es tal vez el primero que se está oyendo eso, ¿no? Como cristiano, tal vez, o como cristianos, como somos tú y yo, Paulita, tal vez eso es un poco decepcionante, pero también no podríamos echar o tener un comportamiento de, ¿cómo podría decir también este detalle? De universalizar o de meter en un conjunto a los sacerdotes, ¿no? Yo he conocido padres buenos, ¿no? Sacerdotes que sí dan ese ejemplo de vida y jamás cometerían un acto así, ¿no? Pero también conozco sacerdotes que dejan mucho que desear,
No hablando en el caso, digamos, de esto de pederastía, ¿no? Pero eso sí demuestra que, digamos, los sacerdotes siguen siendo humanos. Son capaces de cometer errores y en este caso cometer pecados, ¿no? Lo único que podría argumentar respecto, digamos, a este caso de que se habla, digamos, que estábamos hablando sobre los casos de los jesuitas que recientemente se ha argumentado, es que, como tú dices, Paulita, está pagando, pero no la iglesia. Tienen que pagar los que cometieron ese delito, ¿no? Y ese delito lo tienen que pagar no solo aquí en la tierra, sino allá arriba junto con las autoridades de Dios, ¿no? Para aquí es la cárcel, para allá en el otro mundo es el infierno. Suena muy no chistoso, pero sí suena un poco radical, yo diría, ¿no? A ver, ¿tú cómo te sientes, digamos, si es que con este tipo de noticias al escuchar? Porque seguramente has debido escuchar otras noticias así. O sea, he escuchado y me ha dado ganas de entrarme a la televisión y pegarlos a los que estaban hablando eso. Y nada más. ¿A los que estaban hablando o a los que han cometido? A los que estaban hablando, o sea, a los periodistas. Como hay muchos periodistas que hablan mal de nuestra iglesia. Te podría decir que como periodista que soy también yo, ¿no? Hay periodistas que son, como dije, muy radicales en su modo de pensar, ¿no? No son cristianos como nosotros, por eso tienen ese tipo de comentarios, ¿no? Ellos no conocen a nuestra iglesia, tal vez no han pisado una iglesia o tal vez simplemente lo pisaron cuando dieron la confirmación. No, pero en cierta manera no saben de lo que hablan. De la misma manera, estos personajes que hablan de estos casos solo lo hacen de la manera del lado de la ley, ¿no? Entonces solo pueden ubicarnos eso. Pero en este podcast vamos a hablar nosotros como personas cristianas, ¿no? Ya, entonces, como cristianos, ¿qué nos corresponde tratar a estas personas? Al menos a personas que dentro de su vida cristiana y vocacional cometieron este tipo de agravios. ¿Qué tú pensarías, digamos, o qué pasaría solo suponiendo que conocieras un sacerdote que hubiera pasado esto? Ya no le volvería a hablar. Y llamaría a la policía y ese rato le haría cargar. Bueno, yo también estaría de acuerdo con eso, ¿no? Nadie, y repito, nadie tiene el derecho a lastimar a las personas, ¿no? Y más aún con personas que son consagradas, porque los sacerdotes son consagrados por el Espíritu Santo y tienen esa misión de también llevar el Evangelio a las demás personas. Tu manera de actuar está bien, muy bien, pero también hay que ver, digamos, el caso de la víctima. ¿Quiénes son en este caso las víctimas? ¿Por qué, digamos, en el caso de los jesuitas tardaron tanto, años? Estamos hablando de 1947, desde que se ocasionaron estos agravios a víctimas, ¿no? Y estamos hablando de 175 víctimas, ¿no? ¿Por qué la gente se calla a veces las cosas? O en este caso, porque no solamente estamos hablando de personas que han sufrido con esto, sino que también se callaron. ¿Cuál sería la razón de callar estas cosas? ¿Tú qué crees? Que digamos, quieren apoyar a los otros sacerdotes que han hecho esto. ¿Eso? Si hablamos de apoyar, tal vez ahí sí estaríamos hablando de los demás jesuitas que han encubierto estos casos, ¿no? Porque ellos los han apoyado ocultando estos casos, ¿no? Pero como víctima, no sé qué pensar, digamos, cuando alguien sufre algo, digamos, incluso en la misma familia, digamos, alguien, digamos, el esposo o la esposa
es golpeada, tal vez insultada. ¿Y por qué se callan? Esa es la situación, ¿no? Tal vez será por vergüenza, tal vez será por, no sé, miedo, también puede ser por respeto, quién sé yo, no lo sé. Tal vez algunos sacerdotes inspiran tanto respeto que tal vez no cabe en la conciencia que sean capaces de hacer eso, ¿no? Pero estamos viendo ahora estos detalles que sí son una realidad dentro de la iglesia, ¿no? Pero como tú dices, Paulita, ninguna persona, digamos, que cometa esos pecados puede quedar libre, debe pagar con la cárcel según nuestras leyes, ¿no? Ya Dios se encargará de ellos en el más allá. Bueno, como habíamos visto en la noticia, ya hay 2 personas que han fallecido, entonces ellos solo están pagando sus culpas allá junto con Dios. Esperemos que tengan su merecido castigo, si es que realmente lo hicieron, porque no se sabe también, no podremos decir porque nosotros no los conocemos en cierta manera, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos al segundo bloque dentro de un momento. Bien, estamos de regreso. Mientras tanto, agradezco a Paulita por haber estado aquí presente en este primer podcast. Y nuevamente reitero, esta participación se les agradece mucho a todos los que quieran formar parte del Grupo Juvenil Jóvenes de Ayer para y Siempre, ¿no? Ahora vamos a ir un poco con las conclusiones y consejos respecto a esto. En mi parecer, digamos, los casos de pederastia que han pasado dentro de Bolivia son una señal de que los tiempos están cambiando, ¿no? Y si realmente fue así, entonces ya es tiempo de cambiar, ¿no? Entonces, nuestros consejos es a todas las personas que sientan que un sacerdote se comporta de mala manera. Ellos no son perfectos, tampoco son personas intocables. Ellos son personas también, igual que nosotros, que cometen errores y pecados, ¿no? Entonces, lo único que les puedo recomendar es denuncien. Denuncien a aquellos sacerdotes, malos sacerdotes, que se comportan de manera inapropiada, ¿no? Sería una recomendación muy importante que les doy yo para que podamos hacer que todos estos casos no vuelvan a pasar. Paulita, tal vez tengas algunos consejos o recomendaciones. Sí. Bueno, como tú decías, Yamil, que los denuncien a todos los sacerdotes que son malos, como tú decías. Pero sin embargo hay muchos sacerdotes buenos, como está el padre Johnny, el padre Pascual, el padre Luis, el padre del santuario del Socavón. Tienes razón, Paulita. De la misma manera que hay sacerdotes que cometen pecados, hay sacerdotes que tienen una vida vocacional muy, muy activa, próspera, y se les agradece mucho, ¿no? Entonces, mi recomendación sería eso. Y al menos la postura que tenemos tanto Paulita como yo, que somos cristianos, es que esas cosas no pueden volver a pasar, ¿no? La iglesia es santa porque fue fundada por Cristo, que era santo. Pero debido a que es manejada también por personas, por hombres que también son pecadores, la iglesia también puede considerarse que es pecadora. Pero por medio de la santidad de Jesucristo podemos seguir siendo santos todos. Estamos siendo llamados a esa santidad. Así que yo también les convino a que podamos ser santos como Cristo lo fue, ¿no? Y también adoptar la postura de profetas. Y recuerden que los profetas anuncian el evangelio y denuncian las injusticias. Todo bautizado tiene derecho, está llamado a hacer aquello, defender la justicia, por sobre todo, ¿no? Si somos buenos cristianos, hay que comportarse como cristianos. Tal vez unas últimas palabras, Paulita, que quieras decir. Sí,
esto no es parte del fin del mundo, querido Yamil. Bueno, no. El pecado, como lo dice Cristo, siempre ha estado presente en la humanidad y siempre va a estar. Pero nuestras vidas tienen que ser ejemplares, nuestras propias vidas, no fijarnos en las vidas de los demás, ¿no? De la misma manera, aquellos sacerdotes que han cometido estos pecados pagarán, ya sea en esta vida o en la otra. Nosotros debemos ser buenos con nuestras propias vidas. No hay que preocuparnos del fin del mundo todavía, ¿no? Aunque en la Biblia sí menciona que el mundo se corrompería con estas actitudes, no es la primera vez que pasa. Ya pasó anteriormente y sigue y el mundo continúa. Por tal razón, nosotros debemos, como dije, buscar siempre la santidad, ¿no? Bueno, y así, amigos, gracias por habernos acompañado en este primer podcast del Grupo Juvenil Jóvenes del Ayer, para hoy y siempre. Agradezco también nuevamente a Paulita, que ha estado presente con nosotros en este primer podcast. Unas palabras de despedida, Paulita. Últimas palabras que quiero decir, que se fijen en los sacerdotes que hacen cosas malas y que los denuncien. Y hasta luego a todos. Muchas gracias, nos vemos, será hasta la siguiente semana con un nuevo tema de el podcast de los jóvenes. Nos vemos, hasta la próxima.